Y esos campos escalares, en forma general, van de, bueno, tengo que escribir más abajo, de R a la N en R. Es decir, que el dominio de estas funciones van a ser conjuntos que están incluidos o son igual a R a la N. Y la imagen son conjuntos que están incluidos o son igual a R. Nosotros en particular estamos trabajando con n igual a 2, ¿sí? Porque en el parcial les puse n igual a 2 para que ustedes pudieran graficar la superficie. Entonces, el dominio sí o sí va a estar incluido en R cuadrado, ¿sí? No puede ser R el dominio. ¿Está? Entonces, si es R cuadrado, es todo el plano real. O algún subconjunto del plano real. La imagen no puede ser R cuadrado, chicos, porque la imagen está en R. La imagen es Z, está en el tercer eje, acá arriba. Z. Cualquier valor del eje real, Z. ¿Sí? Y el dominio está acá en el plano XY. Entonces, la imagen tiene que ser R. Ustedes a esta altura no me pueden decir que es R cuadrado. Esos son errores graves, de grave para arriba. Eso era una cosa que les quería que quede claro. El punto, las curvas de nivel. Las curvas de nivel son puntos del dominio, ¿sí? Son todos los puntos del dominio que tienen la misma imagen. Por lo tanto, van a estar graficadas en R cuadrado. No grafiquen las curvas de nivel en R cubo, porque aparte es todo más complicado. Las curvas de nivel son conjuntos, subconjuntos, ¿sí? Son puntos del dominio que tienen toda la misma imagen, la misma cota, y esa cota se aclara en la curva. Es importante aclarar, no es un detalle menor, porque no es lo mismo esta curva de nivel, me está representando un tipo de superficie, y si yo pongo acá C igual a 3, después más grande, C igual a 2, y más grande, C igual a 1, este tipo de superficie este tipo de curva de nivel me puede representar una superficie de este tipo, y esto me puede estar representando una superficie de este tipo. Entonces, no es un detalle que puedo poner o no la cota, debo poner, y las curvas se grafican en un solo gráfico, porque es un mapa, es como un mapa. Entonces, si yo grafico en cada sistema una curva distinta, no tengo noción de la superficie, ¿sí? Bien. El punto C del 1C, les pedía el subconjunto del dominio, un subconjunto del dominio, que corresponda a valores de la imagen entre 0 y 6. Acá había varias formas de tratar este problema. Muchos lo hicieron bien y muchos lo hicieron mal. O sea, varios me graficaron esto acá, me graficaron la superficie entre 0 y 6. ¿Sí? Por ejemplo, si era un paraboloide, graficaron hasta que z valía 6. Y no era eso lo que se pedía un subconjunto del dominio, o sea que el gráfico está en el dominio. Si es en el caso del paraboloide, serán todos los puntos del dominio, de tal manera que los puntos del borde van a tener imagen 6, ¿sí? Y todos los de adentro que van a tener imagen menor que 6 hasta 0, por ejemplo. Este es un subconjunto del dominio con z entre 0 y 6 en el caso del paraboloide. Y otra forma de analizar este problema, voy a tomar uno de los ejemplos. Había uno que era este quiero tomar. Esperen que voy a borrar un poco mi...
Voy a tomar f de xy igual a x cuadrado menos 3y cuadrado. Entonces, quiero el subconjunto del dominio. Acá el dominio son todos los reales, ¿verdad? El dominio son todos los reales. Digo porque algunos me pusieron esto, el dominio. Si alguien pone esto, es porque ya pensó y no lo escribió, que esto es igual a 0. Si no, no puedo despejar esto así. Entonces, esto no va. Bien, el dominio son todos los reales. Pero yo quiero el subconjunto del dominio de tal manera que la imagen vaya de 0 a 0. Una forma de hacerlo es darle los valores, tratar esto como si fueran las curvas, investigar qué pasa con las curvas de nivel, o sea, con los valores de z igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 6, o por lo menos el primero y el último y adivinar el medio, ¿no? En este caso, acá, ¿cuándo esto es igual a 0? ¿Esta x cuadrado no era? Sí, perdón, yo acá no sé si quise escribir y no pude, en el borde no se puede escribir. No sé qué estoy haciendo. Bueno, acá un cuadrado. Ahora sí. Bueno. Entonces, acá sí hay una ecuación, o sea que puedo pasar algo del otro lado, pero si no hay un igual, no tiene sentido. Entonces me queda x cuadrado igual a 3y cuadrado. ¿Y esto qué es? ¿Puedo sacar alegremente los cuadrados y decir que x igual a 3y o no? Díganme ustedes. Es más, acá es raíz cuadrada. ¿Es correcto esto o no? ¿Qué debería considerar? ¿Qué les parece? A ver, chicos, vale. María, vos aprobaste, Jorge. ¿Qué puedo decir de esto? Navarro, vos también aprobaste. Sebastián. ¿Profe? ¿Sí? ¿Está leyendo el chat? No veo el chat, ni siquiera veo que estén escribiendo. Perdón. Pasa que Joaquín dijo que falta más menos en, en lo anterior, o sea, cuando despeja la raíz. Acá Ahí, claro. saco la raíz y entonces X es pongo. igual a más menos, digamos. Sí, háblenme porque saben que ni siquiera veo que ustedes estén escribiendo algo en el chat. Y no sé por qué, a veces pasa. ¿Así? Sí. Ok. Porque en realidad cuando aplico la raíz cuadrada, estoy tratando con el módulo de x
¿Verdad que esto ya lo vimos en algún momento, vimos este tipo de ecuaciones? ¿Verdad? Al principio, cuando vimos conjuntos de números, de puntos en el plano. Entonces, estos son dos rectas, ¿verdad? Estamos de acuerdo que son dos rectas, y igual a 1 sobre raíz de 3, bueno, dos rectas que pasan por el origen. Perfecto. Esas son las dos rectas. Ahí. Bien. Entonces, sobre estas dos rectas, la imagen es 0. Bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Lo que yo me encontré en muchos casos es lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Despejo la i. Entonces me queda 6 menos, bueno, al revés, ¿no? Ya vamos a poner el signo x cuadrado menos 6, todo sobre 3, y después raíz cuadrada, más menos. Muchos me ponían esto. Y después de acá, no sé por qué le daban un valor ahí, bueno, no sé qué. ¿Alguien puede decirme así? Mi Flore me puede decir qué es esto. Mi Flore me puede decir lo que es esto, así como está. Y ustedes graficaban alegremente esto. Esto que está acá, así como está escrito, ¿sí? Si yo lo divido todo por 6, ahí se nota lo que es. Porque ahí nosotros tenemos bien claro que esa es la ecuación canónica de qué. Hablen, porque acuérdense que no veo nada al chat. Voy a dejar a ver si... Ahora sí veo chat. Comparto de vuelta a ver si mejora la cosa. Ahora sí, ahora veo. Ahora pueden escribir. ¿Qué es esta ecuación que está acá? Una hipérbola. Si yo veo esto así, no me doy cuenta que es una hipérbola. ¿Sí? Entonces, ya habíamos acordado que cuando las dos variables están al cuadrado, ¿sí? Puede ser, es una cónica en el plano. Entonces ahí sí puedo saber de qué hipérbola se trata. Y son todas hipérbolas, ¿no? Pero el tema es que esos son como curvas de nivel. Ahora, en la región el subconjunto del plano, del plano, porque el dominio es todo el plano, con z que va de 0 a 6. Bueno, espera un poquito, Joaquín. Espera un poquito, que estamos recién empezando. Espera un poquito. Es todo esto. ¿Sí? Por acá está el subconjunto del dominio. Ese era un punto que quería aclarar porque varios, este requería un poquito más de trabajo y un poquito más de análisis, por eso le di más puntaje. Después, otro punto más que quería aclarar es el siguiente. Muchas veces me ponen, por ejemplo, el punto F les decía, la dirección de la máxima derivada direccional y la rapidez en esa dirección. Y ustedes calculaban el gradiente de la función y después el módulo de la función, así, en silencio. Ustedes tienen que explicar qué, chicos. O sea, también es parte de lo que tenemos que tratar de comunicarnos. Es decir, bueno, la dirección de la máxima derivada direccional es la dirección del gradiente por tal y tal cosa. Algo. Y tienen que explicar, no pueden poner así. No sé qué es que ponen ahí. ¿Sí? Bueno, y con respecto al punto en el cual yo les hacía una restricción del dominio para que ustedes encuentren el punto máximo y el punto mínimo, y también en el caso del punto máximo y del punto mínimo, en el punto I, por ahí la función era una función
como esta, ¿no? Había una que era así, ¿no? Era todo esto. Entonces ustedes derivaban la función, igualaban a 0 y me decían que en realidad la derivada no se anulaba en ningún punto, entonces no tiene puntos máximos ni mínimos. Y en realidad ustedes ven el gráfico y a lo largo de toda esta parábola que está acá sobre el plano XY, la función toma valor mínimo. Es verdad, la derivada no se anula. Pero ustedes ya tenían, a esa altura ya tenían la gráfica, tienen la ecuación de la superficie, o sea, tienen que poder ir más allá de analizar las derivadas nada más. ¿Sí? Y en el caso de la restricción del dominio, podían hacer varias cosas. Podían hacer Lagrange, podían también tomar esa restricción del dominio y decir, bueno, analizo en los bordes a ver qué pasa, que lo habíamos hecho en una clase, de analizar qué pasaba en los bordes, para ver si tomaban valores máximos y mínimos, qué sé yo. También varios hicieron eso y lo hicieron bien. Respecto, Joaquín, del punto 3, el punto 3, ustedes en el punto 2, les pedía linealización de la función, es decir, aproximación por una función lineal, ¿sí? Por una función lineal, a una función que no era lineal. ¿Sí? En ningún caso era lineal. Yo ahí desobedecí a César. Y obtenían un polinomio de grado 1. Un polinomio de grado 1. En el punto 3 se te pedía una mejor aproximación polinómica. Entonces, una mejor aproximación polinómica es cuando vos escribís un polinomio con más, digamos, con más términos. ¿Sí? En la linealización utilizábamos las derivadas primeras. Una mejor aproximación va a contener las otras derivadas sucesivas. Entonces, una mejor aproximación lineal es el polinomio de Taylor para dos variables. 1 o 2 personas lo hicieron en el parcial y después algunas mandaron después. Polinomio de Taylor para dos variables es una mejor aproximación polinómica a la función en el entorno de un punto. Eso es, Joaquín. ¿Entendiste? Así que te sugiero que vayas a buscar cómo se hace esto y hacelo y nos podés mandar para que nosotros revisemos. Está bien. Esa era un poquito más de producción, de buscar este material. Pues. Bueno, César, eso nomás quería decir. Les vuelvo a decir, revisen sus parciales y si ya no, seguramente ya revisaron porque ya les di los puntajes de cada lugar. De cada ítem, así que hasta mañana los espero y después ya subimos así sacar. Muy bien, profe. César, te dejo el escenario. Sí, todo. No hay problema. Bien. Esto sería un repaso. Ustedes hasta ahora estuvieron en análisis 1 trabajando con funciones escalares y en general la nomenclatura que utilizaron fue, bueno, f de x y x se corresponde a una variable que indica de alguna manera una pertenencia o no a un dominio, y por lo tanto el dominio de esta función va a estar en términos geométricos sobre lo que nosotros llamamos recta real, ¿no es cierto? Dentro de esa recta real, nosotros consideramos un problema de considerar una parte de esa recta real que va desde A hasta B.
y decimos que la función f de x está definida dentro de este intervalo. El hecho de decir que está definida significa que para cada número x que pertenece al intervalo AB, f es definida y obviamente finita. No adquiere jamás un valor tan grande como uno quiera. Ejemplo, 1 sobre x es una relación conocida y estudiar 1 sobre x en el intervalo que va desde -1 hasta 3 tiene un gran problema. En 0, f de x no se define. Bien, en lo que yo voy a considerar hasta ahora es eso no va a pasar. O sea que f de x va a estar perfectamente definida en el intervalo AB. Entonces, hay un cálculo que ustedes llaman cálculo integral o integral definida en el intervalo AB. Y que simbólicamente lo indican de esta manera. Esto que está acá es una indicación simbólica que toma a f de x y nos lleva a un número real. O sea que esto que está acá tiene como resultado un número real, positivo, negativo, cero, lo que sea, pero tiene como resultado concretamente un número. Bien. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es repasar este concepto en términos de lo que ustedes en principio habrán estudiado en análisis 1. El concepto formal de la integración, a pesar de que nosotros nos manejamos de una manera casi automática en términos del cálculo, el concepto formal es el concepto formal llamado concepto de Riemann. Este concepto de Riemann, o Riemann, como quieran decirlo, este concepto formal de Riemann dice lo siguiente, que el cálculo integral se fundamenta en términos de la solución de la convergencia de una sucesión. A pesar de que en el modo normal que nosotros aplicamos de encontrar la primitiva, aplicar la regla de Barrow, hacer la resta en términos de lo que es la regla de Barrow, en ningún momento nos hace referencia a la idea de del límite de una sucesión de valores. Lo que en realidad estamos haciendo es calcular si converge o no una sucesión de valores. ¿Cómo se genera esa sucesión de valores? El concepto de Riemann, de la integración, habla de subdividir el intervalo AB en un número inicial determinado de partes. Entonces, nosotros planteamos una subdivisión donde decimos que esto que está acá es x sub 0 y esto que estará acá será un cierto x sub n. Entonces yo tendré una determinada cantidad de partes en donde he dividido el intervalo. Cada una de las partes no tiene por qué ser igual, por lo tanto la subdivisión es simplemente una subdivisión al gusto del usuario que lo divide. Y el concepto dice, para cada una de las partes elementales que yo tengo acá del intervalo AB, en cada una de las partes elijo un punto. Por ejemplo, voy a considerar el subintervalo en particular. Elijo un punto de ese subintervalo que puede ser
el del inicio del subintervalo, cualquiera del interior o el del final del subintervalo, no importa cualquiera. Y calculo el valor que toma la función en ese lugar y lo voy a simbolizar con un valor x sub i y lo voy a multiplicar por la longitud del intervalo delta x sub i. Fíjense que x sub i es un valor numérico que está en algún lugar cualquiera a elección del usuario dentro del subintervalo. Para el siguiente subintervalo, x sub i puede estar en cualquier lugar, para el siguiente en cualquier lugar, para el siguiente y así sucesivamente. El concepto de integración de Riemann dice, como primer medida, una vez que usted ha hecho esto, sume para todos los subintervalos y por lo tanto, si yo estoy utilizando el subíndice i para indicar a cada subintervalo, estableceré yo desde un valor 1 hasta un valor determinado que no viene acá, no voy a tomar en cuenta qué nombre le ponemos. Simplemente lo que voy a hacer es calcular el valor que toma la función en un punto interior del subintervalo y multiplicarlo por la longitud del subintervalo. Fíjense que cuando yo hablo de longitud del subintervalo estoy estableciendo la condición de métrica que tengo establecida sobre el conjunto dominio de esta función y la métrica que tengo establecida en este problema de cálculo es lo que nosotros conocemos como métrica euclídea, que formalmente es la diferencia que hay en valor absoluto del extremo superior menos el extremo inferior de cada subintervalo. Bien, esto que está acá me da a mí un resultado. Que lo puedo calcular. ¿Qué significado tiene esto? No me interesa. No le voy a atribuir ningún significado. Simplemente es una cuenta que es posible hacerla. Supongamos f de x igual a x al cuadrado. Supongamos el intervalo AB que va desde, ponele, 0 a 2. Entonces, entre 0 y 2, planteo una subdivisión. Es obvio que la subdivisión fácil de realizar del intervalo que va de 0 a 2 es una subdivisión en partes iguales, porque es la forma más económica de pensar, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, por ejemplo, yo planteo una subdivisión que va en un primer intervalo que va de 0 a 1, luego otra que va desde 1 hasta 1,5 y luego otra que va desde 1,5 a 2. ¿Cuántas partes tengo allí? 3. Bueno, elijo un punto intermedio cualquiera, por ejemplo, el que está acá en el medio, 0,5, y calculo entonces 0,5 elevado al cuadrado, porque esta era la función que consideré, y lo multiplico por el ancho del intervalo, que en este caso particular es 1. Luego sumo, tal cual lo indiqué acá, a lo que pasa en el siguiente. Bueno, en el siguiente va de acá hasta acá, y el punto que elijo no es el medio, sino que, por ejemplo, elijo este, el del inicio de ese subintervalo. Bueno, eso vale 1 elevado al cuadrado, multiplicado por el ancho, que en este caso es evidentemente visible, 0,5. Y el tercer subintervalo que me queda disponible es el que va desde 1,5 hasta 2 y por lo tanto voy a sumar de acuerdo al orden establecido que está acá y elegiría un punto cualquiera. Por ejemplo, voy a elegir 2 y entonces termino escribiendo 2 elevado al cuadrado multiplicado por el ancho que es 0,5. Bien, esta es la sumatoria establecida acá en este concepto que di
Y obviamente cualquiera con una calculadora en la mano se pone a hacer esta cuenta y esta cuenta me produce a mí un número. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué dice el proceso de Riemann? El proceso de Riemann me dice que para la partición elegida este número vale tanto. El proceso de Riemann dice ahora, elija usted una mejora en la partición aumentando el número de partes. Me voy a quedar con el ejemplo 0, 2 que dije. Acá tenía 1, por acá tenía 1,5. Y lo que voy a hacer es aumentar el número de partes. Y una manera de aumentar el número de partes sería considerar acá uno en el medio, otro en el medio. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 partecitas que van desde el 0 al 2. ¿Podría repetir el proceso que hice en la situación anterior? Sí, puedo repetirlo. Y calcularía yo en un punto cualquiera el valor de la función, lo multiplicaría por este ancho, tomaría un punto cualquiera, calcularía el valor de la función, multiplicaría por este ancho y así sucesivamente. Hecha la suma, anotaré el resultado y por lo tanto, antes que correspondía a 3 partes del subintervalo, ahora tengo yo una suma hecha para 5 partes del intervalo 0,2. ¿Qué dice el proceso de Riemann? El proceso de Riemann dice, aumente usted ahora el número de partes. Y fíjense lo que estoy por hacer. Considero yo esto. Pero noten que no toqué el primero. ¿Aumenté el número de partes? Sí. Pero no toqué el primero. ¿Por qué? Porque soy caprichoso. Entonces, Riemann dice, calcule usted el valor de la función en un punto cualquiera de los de acá adentro. Bueno, tomo cualquiera, que puede ser 0, cualquiera de los que está acá, incluso hasta 1. Tomo cualquiera de los que está acá, tomo cualquiera de los que está acá y ejecuto la misma suma que hice anteriormente. Ahora yo tengo un número mayor de partes. Anoto el resultado de esa suma. Pero ¿qué dice Riemann cuando me ve hacer todo esto? Señor, usted no está ejecutando en forma coherente porque el proceso que usted está haciendo, a pesar de que afina la partición, usted dejó una parte sin tocar. El número de partes que usted va a ir tomando bajo esta condición de no tocar esta parte, obviamente va a tender a ser cada vez más grande en este proceso, pero usted no tocó una parte. Probablemente ustedes se acuerden de este concepto o de esta idea cuando recuerden el concepto de norma de la partición. ¿A qué se refiere con norma de la partición? Para una partición dada, se define como norma de la partición a la longitud del subintervalo más grande que usted ha tomado. Por ejemplo, para esta situación yo tomé todos estos subintervalos que van de 0 a 2 y acá yo tengo que la norma de la partición bajo esta condición es norma de la partición, y la voy a escribir de esta manera, norma de la partición. En este caso particular vale 1, porque es el valor más grande que tengo yo de la subdivisión del intervalo 0 a 2. ¿Qué dice don Riemann con respecto a este proceso que estoy haciendo? Riemann dice, haga usted cada vez más pequeña la norma de la partición. Por lo tanto, la norma de la partición en este proceso fue 1, ahora yo en la siguiente subdivisión que voy a considerar en el aumento del número de partes, ya no puedo tener esta norma, tengo que tener una norma más pequeña. Con lo cual, me obliga el proceso a no olvidarme de partir una de las partes y partir las otras nada más, y considerar si
la partición o afinamiento cada vez más preciso, más pequeño, perdón. ¿Se entiende lo que dije hasta ahora? ¿Alguna vez lo escucharon a esto ustedes? Pueden hablar, ¿eh? ¿Fue difícil lo que dije? Pregunto, ¿esto es muy... está... o esto es sumamente nuevo para ustedes? Ahí te están diciendo, César, que en análisis 1 escucharon algo similar, supongo. Bueno. No creo que sea igual, pero vos estás planteando la partición de Riemann en una recta real, digamos, y sí. Es probable que ellos la hayan visto en el plano, ¿no es cierto?, con la partición del dominio y con f de x. Claro, pero yo estoy tomando en este caso particular el caso de análisis 1 y me estoy retrotrayendo al caso de análisis 1. Sí. Y estoy, a modo de cuentito, definiendo el problema del cálculo integral. Y el problema del cálculo integral, en términos simbólicos, nos va a conducir, para el caso de análisis 1, sin considerar ya un ejemplo particular, de un problema de considerar la sumatoria del valor que toma la función en un punto cualquiera de cada subintervalo multiplicado por la longitud de cada subintervalo, de modo tal de que la norma de la partición establecida para cada proceso de partición tienda a ser cada vez más pequeña, tienda a 0, y por lo tanto asegurándome con esto de que la sumatoria comienza en un 1 y termina en un elemento cada vez más grande. Es esa la idea. Bien, si se demuestra de que la sucesión de sumas que se han considerado hasta ahora para una partición de 3 partes, 4 partes, 5 partes y así sucesivamente, si la sucesión de sumas tiene un resultado numérico que converge hacia un número particular, decimos nosotros que la integración es factible, o decimos nosotros que la integral converge, y decimos nosotros entonces de que cuando la norma de la partición tiende a... Esto, en términos simbólicos, va a ser igual a un número que simbólicamente lo voy a indicar de esta manera. Esto que está acá es un número que simbólicamente lo indico de esa manera. Y ese es el concepto de integral según Riemann. Reitero, límite de una sucesión de sumas donde la norma de la partición, o sea, el subintervalo más largo o más grande que tengan de cada una de las particiones, tiende a hacerse para la siguiente partición cada vez más pequeño. Y eso es lo que simbólicamente eso es lo que conceptualmente se entiende como integral según Riemann de una función de una variable f de x. Si esa sucesión de sumas converge hacia un determinado número, donde ese número lo indico con este símbolo, entonces decimos que la función es integrable en el intervalo AB. ¿Qué significa todo eso? No me interesa. No le atribuyo ningún tipo de connotación o interpretación, simplemente le atribuyo la factibilidad de establecer un proceso numérico de cálculo que me conduce a un resultado. Ahora bien,
no me voy a meter tampoco en la demostración, pero el proceso de análisis 1, que lo pudieron haber llevado bien o mal, rápido o no rápido, nos dice a nosotros de que ese límite para cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria que va desde 1 hasta n de f de x sub i por delta de x sub i, si es que es convergente, es igual a la integración entre a y b de f de x diferencial de x, y esto que está acá es un número, y esto se puede calcular ya no por un proceso de análisis paso a paso de cómo converge esta sumatoria, hay todo un teorema que lo demuestra, que nos dice a nosotros de que esto se puede calcular si es que logramos nosotros encontrar una función m de x y calcular esa función m de x en el extremo final menos el valor de esa función m de x en el extremo inicial, donde esto que está acá es llamado regla de Barrow, y la condición que tiene m de x es que la derivada de m respecto de la variable x es igual a f de x. Y esto es lo que nosotros llamamos teorema del cálculo integral o regla de Barrow del cálculo integral. Y en definitiva, el cálculo integral es, en principio, el análisis de la convergencia de una sucesión de sumas. Bien, obviamente que para que exista la convergencia, se pueden considerar qué condiciones debe tener f de x en el intervalo AB, y una de las condiciones más importantes que tiene que tener f de x en el intervalo AB es que esté definida. Si no llega a estar definida en algún lugar del intervalo AB, como mínimo tienen que existir los límites de izquierda y de derecha de ese lugar en donde no está definida la función. De allí está entonces que, en términos gráficos, una función en el intervalo AB, cuya representación gráfica es esta. Fíjense que lo que estoy diciendo acá es que f de x está definida en toda la recta real, pero únicamente me interesa a mí en el intervalo AB, y veo que f de x en el intervalo AB goza de una hermosa salud constante desde acá hasta acá, donde C es la indicación numérica, y que desde C hasta B también goza de una hermosa salud constante, ¿se entiende? Pero que en C la función no está definida, porque no está definida por la forma gráfica que yo he planteado. Y la integral de esta función desde A hasta B se puede calcular a pesar de que no está definida la función. Pero a propósito, en términos gráficos, consideré yo que en C el límite tendiendo a C desde la izquierda hacia C existe y vale lo que vale esta constante, y el límite en C, cuando la función tiende desde la derecha hacia C, vale esta otra constante. Y por lo tanto, si existe esa situación, es porque esta función va a ser integrable. ¿Cuál es la otra condición? De que estas cosas raras que tenemos acá sean finitas, o sea, que exista una cantidad finita. La otra cosa que me exige, bueno, básicamente con esas dos cosas, nosotros nos aseguramos de que una función es integrable. Bien.
Entonces, repaso. El concepto de Riemann dice: divida usted al intervalo de integración en un número finito de partes. No interesa que todas las partecitas elementales sean iguales. Lo que interesa es que usted divida a ese subintervalo en partes. Al subintervalo de mayor longitud, esa longitud llame la norma de la partición establecida. Calcule ahora usted en cada partecita, tome usted en cada partecita un valor de la variable y calcule el valor de la función allí, en cada partecita. Y multiplique luego el valor de la función por el ancho de la parte, por la longitud de la parte, y establezca la suma. Luego, afine la partición haciendo de que la norma anterior sea más pequeña. Por lo tanto, lo que me está diciendo Riemann es: no se olvide de subdividir todos los subintervalos. De modo tal de que en la nueva subdivisión tengo yo otra norma. Verifique que todo se puede hacer, calcule la sumatoria y vaya anotando los resultados de la sumatoria y piense o trate de verificar si a medida que usted va haciendo cada vez más pequeña la norma de la partición, esa sumatoria es convergente. Si usted puede demostrar que esa sumatoria es convergente y el número de convergencia de esa sumatoria, el resultado de la convergencia de esa sumatoria, ¿no es cierto?, de esa sucesión de sumatorias, entonces, si ese número existe, ese número se llamará integral de la función entre A y B. Ese es el número. Ese es el concepto de Riemann que prevalece para todo el cálculo integral que nosotros vemos desde análisis 1 hasta análisis 2. Ese es el concepto. Ahora bien, por una vía separada, por una vía indistinta, por así decirlo, distinta, en vez de analizar el problema de la convergencia de la suma, se puede demostrar que si la función cumple una serie de requisitos que yo los llamo requisitos de que la función tiene un buen comportamiento en el intervalo AB, existen los límites de izquierda y derecha, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que estuve hablando hasta hace un ratito, entonces nosotros decimos que esta función se puede integrar aplicando el concepto de la primitiva y decir que si es que existe la primitiva que yo llamé M, la primitiva en B menos la primitiva en A va a ser el resultado de este cálculo integral, o sea, esta diferencia va a ser igual a este número que está escrito acá, y que se llama integral de la función en el intervalo AB. Obviamente que se despliegan un montón de propiedades que los indicaríamos de esta manera. Si A, C, D y B, donde C y D son elementos que pertenecen al interior del intervalo, la integración entre A y B, la escribo simbólicamente de esta manera, es igual a la integración entre A y C más la integración entre C y D más la integración entre D y B. ¿Qué es lo que terminé por hacer acá yo? En recordar una propiedad que dice que usted puede tomar parcialmente el intervalo de integración que va desde A hasta B y considerar las partes interiores y calcular de esta manera la integración. O sea, divido al intervalo de integración en partes porque probablemente me resulte necesario por alguna razón. ¿Ven? O sea, subdivido el intervalo de integración en partes y calculo la integral mediante una relación de este tipo, por ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿podría Sí. repetir la última condición para que sea integrable? Correcto.
La condición para que sea integrable una función la vamos a tomar, hay criterios mucho más estrictos, pero nosotros la vamos a tomar así a un nivel intuitivo. Primero de todo, f de x tiene que tomar valores finitos en el intervalo AB. ¿Está bien? Por ejemplo, en el intervalo -1, 2, donde esto es 0, y f de x es 1 sobre x, fíjense que acá, si yo represento gráficamente f de x, me encuentro con una cosa de esta naturaleza y me encuentro con una cosa de esta naturaleza. O sea que la función, cuando nos arrimamos a 0, tiende a tomar valores cada vez más grandes, en el sentido de si me acerco a 0 desde el lado positivo hacia 0, o tiende a tomar valores cada vez más pequeños, o sea, cada vez más negativos, y tiendo a acercarme desde los valores cada vez más pequeños hacia 0 por el lado del semieje negativo. Fíjate que acá la función tiende a tomar, aunque lo decimos mal, tiende a tomar valores infinitamente grandes, o tiende a tomar el valor infinito en el intervalo que va desde -1 a 2. Y por lo tanto, si nosotros estamos interesados en calcular la integral entre -1 y 2 de 1 sobre x, nos enfrentamos con un problemita, que f de x no se ajusta al criterio establecido, y por lo tanto esta integral no es convergente y por lo tanto esta integral no existe. ¿Estamos de acuerdo? No sé si te quedó claro vos que me preguntaste. Sí, profe. Bien. Por ejemplo, en términos gráficos, la función podría tener un comportamiento de esta naturaleza en el intervalo AB, y veo que acá pasa algo raro en C. Pero si lo miro en términos gráficos, me encuentro con que la función adquiere o toma valores finitos, porque fíjense que lo pude dibujar, ¿no es cierto? No me tuve que ir allá a la estratosfera o allá al subsuelo para poder representar gráficamente la función, sino que simplemente toma valores finitos, pero hay un lugar o una cantidad fija, finita, no infinita, de lugares en donde la función no se define, como acá. Acá la función en C no vale ni esto, ni vale esto. En realidad, la función en C no está definida, pero noten ustedes de que está definido el límite de derecha y está definido el límite de izquierda. Por lo tanto, la integración entre A y B de esta función f de x, para esta situación gráfica que yo tengo acá, se resuelve como recurriendo a la partición de la integración entre A y C de f de x, diferencial x, más la integración entre C y B de f de x, diferencial de x. Noten ustedes que yo acá produje una partición, pero les estoy exigiendo acá de que la primitiva de esta función esté definida desde la derecha hacia C y desde la izquierda hacia C, y que exista, ¿no es cierto? En otras palabras, la primitiva será la función tal que derivada me dé a mí en el límite cuando tiende a C hacia de la derecha hacia la izquierda y viceversa, exista como valor para que yo pueda aplicar la regla de Barrow en cada uno de estos lugares, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ejemplo de esto sería tomar una función f de x igual a g de x igual a x al cuadrado cuando x es menor que 0 y h de x igual a 2 cuando x es mayor que 0. Es eso lo que estoy diciendo. Fíjense que allí en términos gráficos, esta función f de x tiene una cosa rara en x igual a 0, ¿no es cierto? Y acá aparece x al cuadrado para x menor que 0. Bueno, perfecto, es una representación gráfica de esta naturaleza. Y x
y h de x igual a 2, una constante, es una representación gráfica según esta naturaleza. F de x está definida en 0, o sea, f en 0, ¿existe? No. No existe f en 0. Pero la pregunta es, ¿puedo calcular la integral entre menos 1 y 2 de f de x? Sí, la puedo calcular como la integral entre menos 1 y 0 de x al cuadrado diferencial de x más la integral entre 0 y 2 de la constante 2 diferencial de x. Es eso lo que estoy diciendo. Porque me estoy asegurando de que este límite exista y este límite existe, y la primitiva de la función en términos de ese límite también existe, y la primitiva de la función acá en términos de este límite también existe, y esta integración es factible. ¿Se entiende? Acá está menos 1 y acá está 2, ¿no es cierto? ¿Se entiende? La integración de la función existe y ocurre y se puede hacer. Yo no estoy buscando una significación formal al problema del cálculo integral en términos de lo que ustedes se acostumbraron a decir que la integral definida es el área bajo la curva. Eso es falso. A veces es cierto. A pesar de que históricamente el proceso de la integración nació como una necesidad de calcular un área. Históricamente es así. Por eso es que, un poco por costumbre, cuando uno habla de una integración definida, en principio lo toma como sinónimo de un cálculo de un área, pero no necesariamente eso es así. Se tienen que dar ciertos requisitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, voy a ir cerrando. Esto es lo que ustedes trajeron de análisis 1. Ahora nosotros estamos en análisis 2. En análisis 2, hace un ratito la profesora les hacía algunas correcciones de dominio, imagen, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, en análisis 2 nosotros tenemos consideraciones de esta naturaleza. Decimos que tenemos una función, por ejemplo, de 2 variables. ¿Qué significa? Que vamos de un lugar que está incluido en R a la 2 hacia un lugar que está en R. ¿Por qué? Porque para cada par ordenado XY que forma parte del dominio de esta función, encontramos de este lado un tercer número al cual en general lo bautizamos con la letra Z y decimos que este número Z es la consecuencia de asignarle a X y a Y un par de números en la relación establecida. Bien. Si tenemos esa situación, significa que esto es el eje X, este es el eje Y, y esto es la representación gráfica de una parte del dominio de la función. Bien, me voy, antes de llegar acá, a la situación de análisis 1. En análisis 1, ¿qué teníamos nosotros? Que el dominio de la función estaba sobre la recta. En análisis 1 nosotros trabajábamos de los reales en los reales, ¿no es cierto? Hasta ahí estábamos trabajando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en análisis 1, nosotros decíamos, si vamos a plantear un cálculo integral, vamos a considerar una zona, un cálculo de una integral definida, una zona que va desde A hasta B. Y vamos a hacer una serie de cosas en el intervalo AB. Pero ahora en análisis 2, en el caso de una función de 2 variables, o sea, acá tengo el caso de una función f de x, y para el caso de una función de 2 variables, fíjense que tengo yo dentro del dominio, fíjense que dentro del dominio de la función tengo una parte, dentro del dominio, ¿cuántas partes o cuántas formas de partes puedo tener? Una, por ejemplo, sería esta. Una zona cerrada, o sea que tiene un contorno perfectamente definido, acotado, o sea que
no es infinitamente extensa, o bien puedo tener una zona así. Fíjense que en el dominio de esta función yo tengo una determinada zona a la cual la llamo zona de área A o zona R, o también puedo tener una curva C y estar siempre dentro del dominio de la función. Por lo tanto, fíjense que si yo lo comparo con la situación de análisis 1, en análisis 1 yo no tenía una cosa como esta, no tengo una superficie plana, porque no puedo tenerla porque mi dominio está sobre la recta y mi dominio es unidimensional, mientras que mi dominio acá es bidimensional. Entonces, como mi dominio acá es unidimensional, no me queda otra salida que definir el problema de Riemann sobre esta zona. Mientras que acá yo puedo definir el mismo problema de Riemann que tenía acá sobre una zona bidimensional que se constituye en una superficie R cerrada y acotada, o por ejemplo sobre una curva. Entonces, desde el punto de vista formal, voy a tener un mismo ente llamado integración, pero acá la integral se va a definir sobre una superficie, mientras que acá la integral se va a definir sobre una curva. No trato ahora de cómo se resuelve este problema, simplemente les digo, fíjense, un campo escalar que va de R a la 2 en R, si intentásemos establecer el mismo criterio de la integración según Riemann, tendríamos dos posibilidades formales para tomar una zona para definir la zona de integración. Y por lo tanto, tendría yo la factibilidad de establecer como dos cálculos que en principio parecería ser que son distintos, pero la naturaleza del cálculo obedece siempre al mismo concepto de Riemann. Pero son dos cálculos de alguna manera en principio distintos, ¿no es cierto? Uno se llama integral sobre una superficie cerrada plana, y la otra se llama una integral sobre una curva. Bien, si me voy a una situación un poco más complicada y considero yo ahora una función, por ejemplo, de 3 variables, entonces mi problema está de R a la 3 en R. Y a diferencia de lo que antes tenía en análisis 1, ahora mi dominio es tridimensional. Y una parte de ese dominio puede ser la que yo acabo de dibujar. Antes, en análisis 1, no me quedaba más vuelta que considerar una porción, un segmento, un intervalo. Acá tengo 3 posibilidades. La de considerar un sólido. Que se constituye en una porción del dominio. Y cada terna ordenada de este sólido, metido acá adentro, me asigna un valor de la función. Este sólido, que está acá, tiene una superficie que lo rodea. Este sólido es cerrado, porque la superficie pertenece al sólido, y está acotada, no es infinitamente grande. ¿Qué otra posibilidad tengo de elegir ternas ordenadas dentro de esto? Considerar una superficie plana, como si fuese una especie de sábana que está volando allí en el espacio tridimensional, y acá también tengo ternas ordenadas, pero esto no es un sólido, es una superficie plana. ¿Y cuál es la otra alternativa? La de una curva en el espacio tridimensional. Entonces, el concepto de Riemann acá me va a engendrar 3 procesos distintos que obedecen a la misma naturaleza. La integral sobre una superficie, la integral sobre un sólido o la integral sobre una curva. Obviamente vamos a ir tratando de cada uno de esos casos. Bien. En el caso de la integral sobre un sólido,
Desde el punto de vista simbólico, me voy a encontrar yo acá, a este sólido lo voy a llamar B, me voy a encontrar en términos de una simbología de esta manera. En el caso de una superficie, me voy a encontrar con una simbología de esta manera. A la superficie la llamo S. Y en el caso de una curva, me voy a encontrar con una simbología de esta naturaleza. Los tres procesos son tres procesos de Riemann. Los tres son de una naturaleza muy parecida. Los tres tienen un resultado numérico. Una es una integral sobre un sólido o integral sobre un volumen. Una es una integral sobre una superficie y la otra es una integral sobre una curva. ¿Alguna pregunta hasta acá? César, Sí. tenés que ir cerrando porque Por eso, cierro acá, por eso dije... hay que respetar el horario. Por eso dije, cierro acá y porque esto fue una especie de resumen, de repaso de la situación anterior a lo que se viene. Por eso pregunté si había alguna duda o si queda más o menos claro. Deben tener un mar de dudas los chicos, pasa no te quieren decir. Bueno, hasta yo tengo la duda, todo lo que dijiste. Confieso que yo también. Pero bueno, independiente de toda esta situación, la intención que yo tengo es que ustedes se despojen de una falsa idea de que una integral doble es una cosa distinta a una integral sobre una curva y una cosa distinta a una integral sobre una superficie. Porque da la sensación de que fuesen cosas distintas, pero en realidad todo obedece a la misma naturaleza del problema de Riemann. Después vamos a ir viendo cómo el problema de Riemann se pone de manifiesto en cada uno de los casos. Pero nunca voy a salir en divida usted a la zona de integración en un número finito y luego vaya afinando la partición. O sea, achicando la norma de la partición, y vamos a ver cómo se define la norma de la partición para cada uno de los casos que fui mencionando. Bueno, gente, sugerencia, repasen un poco integral definida. Sugerencia, lean el libro Raufetti, tomo número 1, tomo número 2, por favor, y vean esas cosas para seguir avanzando en la clase. Bueno, por mí es todo. Hasta luego. Bueno, muy bien. Nos volvemos a ver entonces la semana que viene y ahí empieza Luciano. Sí. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.